Quien quiere conseguir felicidad siempre que sea sin dolor, es como aquel que está a favor del progreso siempre que sea sin cambio. Vivimos en una sociedad que glorifica la idea de la vida perfecta, sin dificultades, sin tropiezos, sin sobresaltos. Se nos enseña que la comodidad es el lugar al que aspirar, que si todo es estable y predecible, entonces podemos catalogar nuestra experiencia como exitosa. Sin embargo, ¿qué sucede cuando esa burbuja de supuesta estabilidad se rompe? ¿Qué ocurre cuando atraviesas una crisis personal, un despido laboral o la pérdida de algo que dabas por sentado? De pronto, aflora un estado de caos y confusión que incomoda, pero que al mismo tiempo puede ser la chispa que encienda un cambio radical en tu vida. Aquí topamos con la primera gran paradoja. En realidad, no existe un control absoluto sobre lo que nos rodea, por mucho que nuestra mente busque aferrarse a él. La neurociencia confirma que el cerebro humano ansía certezas. La amígdala, esa estructura primitiva encargada de la respuesta al miedo, se enciende ante lo incierto, alertándonos del peligro. Pero la vida, con su incesante cambio, no puede encajarse en moldes rígidos. Como dijo el filósofo griego Heráclito, ningún hombre puede bañarse 2 veces en el mismo río, porque todo cambia en el río y en el que se baña. La única constante es la transformación, y pretender que nada cambie es condenarse a un estado de rigidez emocional que tarde o temprano revienta. Ante esa ruptura de la zona de confort, surge una segunda pregunta. ¿Qué hacer cuando la vida misma te empuja a salir de tu burbuja protectora? ¿Resistir con todas tus fuerzas o dejarte llevar por la corriente de la transformación? Aquí es donde comienza el viaje del héroe, un sendero que no está exento de desafíos, pero que trae consigo recompensas invaluables. Nuestra experiencia vital se mueve entre polos opuestos, alegría y tristeza, éxito y fracaso, luz y oscuridad. La psicología profunda, de la mano de Carl Jung, subraya la importancia de reconocer las partes de nosotros que rechazamos, esas sombras que consideramos negativas o indeseables. Sin embargo, sin la noche no podríamos apreciar el día, y sin la tristeza no sabríamos lo que es la auténtica alegría. Si vives atrapado en la búsqueda de la felicidad constante y te rehúsas a experimentar dolor o fracaso, entras en un bucle de negación. Y negarlo no hace que desaparezca. Al contrario, le otorga un poder silencioso que acaba por dirigir tus acciones. Este principio de polaridad, reflejado también en filosofías orientales a través del yin y el yang, enfatiza que todo fenómeno tiene su contrario y que ambos conforman el todo. Ante un golpe de calor, agradecemos la brisa fresca. Tras un periodo de sequía, celebramos la lluvia. Cuando llega la tristeza, se abre la posibilidad de la reflexión y el renacimiento emocional. La llave está en no rechazar ninguna de estas experiencias, sino en integrarlas como partes constitutivas de la vida. Piénsalo un instante. ¿Qué pasaría si interpretaras cada contratiempo como un maestro que te revela una faceta oculta de tu propio potencial? La neuroplasticidad, ese fascinante campo de la neurociencia, nos demuestra que el cerebro cambia y se adapta a medida que aprendemos y experimentamos nuevos desafíos. Cada vez que te sumerges en una experiencia incómoda, tu cerebro crea conexiones neuronales que te fortalecen. Dicho de otro modo, lo que hoy te produce miedo será mañana tu zona de expansión, siempre y cuando te atrevas a vivirlo. ¿Por qué sentimos esa resistencia inicial, esa punzada de pavor que nos insta a dar media vuelta cuando el camino se torna incierto? Porque nuestra mente inconsciente asocia lo desconocido con un posible peligro. Sin embargo, detrás de cada miedo se encuentra un deseo, una pulsión interna que te invita a crecer. Por eso, muchas veces, aquello que más temes hacer es justo lo que más te conviene probar. Y si te adentras con la conciencia de que todo es aprendizaje, incluso si las cosas no salen como esperabas, habrás sumado un peldaño más a tu autoconfianza. Las reacciones de alerta y supervivencia provienen de las capas más antiguas de nuestro cerebro, pero el miedo no tiene por qué ser un enemigo. Bien gestionado, se convierte en un aliado. Veamos un breve apunte neurocientífico. Amígdala. Activa la alerta ante estímulos que percibe como peligrosos. Su función es asegurar la supervivencia. Corteza prefrontal. Procesa la información y evalúa racionalmente la amenaza. Cuanta más conciencia tengas de tus reacciones, más dominas los impulsos descontrolados. Neurotransmisores como la adrenalina preparan el cuerpo para la acción, incrementando la energía y la capacidad de respuesta.
Cuando sientes ese nudo en el estómago, al pensar en un cambio radical, tu cuerpo se está preparando para responder con todos sus recursos. La clave no es reprimir el miedo, sino utilizar ese empujón químico para dar el primer paso. En lugar de ver el miedo como una señal de alto, míralo como un semáforo en amarillo, invitándote a avanzar con conciencia y determinación. La vida no siempre transcurre bajo cielos soleados. Buscamos la certeza como si fuera la panacea, cuando, en realidad, todo podría cambiar en cuestión de minutos. Hablamos de planificar nuestra existencia, de trazar una ruta clara, pero, como bien señaló Aristóteles, a menudo eso no es más que una entelequia, un ideal imaginado que raramente coincide con la realidad. Pretender tenerlo todo bajo control no solo es inútil, sino que genera un estrés constante. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si ocurre lo inesperado? Cuando nuestra identidad se construye sobre la exigencia de estabilidad absoluta, estamos edificando sobre arenas movedizas. Al primer temblor, una crisis económica, un problema de salud, un contratiempo familiar, se desmorona esa fachada y quedamos sumidos en la ansiedad. Al entender que la vida está tejida de incertidumbre, recuperamos una inmensa libertad. Cada día se convierte en una creación, cada paso un descubrimiento, y en esa danza con lo desconocido empieza a florecer la confianza en uno mismo, esa fuerza esencial de la que hablaremos a continuación. Llegados a este punto, imagina que la vida te plantea una decisión trascendental: cambiar de profesión, iniciar un emprendimiento, mudarte de ciudad, retomar una relación o, incluso, terminarla. Sientes el vértigo, sientes que, debajo de tus pies, el terreno cede y una voz interna, la del miedo, te susurra: ¿y si fracasas? ¿Y si no eres suficiente? Ahí es donde muchos retroceden, vuelven a su zona de confort, a la rutina quejumbrosa pero familiar. Sin embargo, la auténtica transformación radica en atreverse a dar ese salto, sostenido por la certeza de que la vida no te dejará caer en el abismo. Max Planck, padre de la física cuántica, hablaba de una matriz divina que conecta todo lo existente. Filosofías y tradiciones espirituales aluden a esa energía universal que responde a tu vibración interna. Si tú confías en tu poder interior, la vida confía en ti. El salto al vacío no es un acto de irresponsabilidad, es un acto de fe en tu propio potencial. Significa que has comprendido que la seguridad no está en lo externo, sino en la capacidad de tu mente y tu corazón para adaptarse, inventar soluciones y renacer tantas veces como sea necesario. En su clásico estudio sobre mitología, Joseph Campbell describió el viaje del héroe como un modelo narrativo que se repite en multitud de historias humanas. Veamos cómo encaja con nuestra experiencia. Un suceso o inspiración te impulsa a romper la rutina. Puede ser un anhelo profundo o una circunstancia que te obliga a actuar. El miedo aparece. Surgen excusas, justificaciones, la tentación de huir. Encuentro con el mentor o sabiduría interna. Puede ser una guía externa, un libro, un maestro, un terapeuta o tu propia intuición que te recuerda que sí puedes. Cruce del umbral. Te decides. Das el paso, sientes vértigo, pero avanzas. Pruebas, aliados y enemigos. Enfrentas obstáculos, dudas, pero también descubres apoyos insospechados. La gran prueba o crisis, pareciera que todo se viene abajo. Es la noche oscura del alma. Sin embargo, en ese momento extremo, hallas tu verdadera fortaleza. Recompensa y transformación. Sales transformado, con una nueva visión y habilidades que antes creías imposibles. Regreso con el elixir. Vuelves al mundo ordinario, pero ya no eres el mismo. Tu sola presencia inspira a otros. Este viaje del héroe no es únicamente literario o mitológico. Describe el proceso de transformación de cualquier persona que se atreve a vivir con autenticidad. A lo largo del camino, cada prueba que superas fortalece tu convicción de que, pase lo que pase, podrás reinventarte. Ahora bien, ¿qué hay de la confianza en uno mismo? Sin ella, cualquier empresa se resquebraja al primer golpe de viento. La psicología moderna entiende la confianza como la base de la autoestima, un cimiento desde el cual evaluamos nuestras capacidades y posibilidades. Cuando confías en ti, no estás afirmando que lo sabes todo o que no te equivocarás nunca. Estás, más bien, reconociendo que pase lo que pase, tendrás la determinación de encontrar soluciones y de aprender de los errores. Podríamos decir que la confianza es la puerta de entrada a tu autoconocimiento.
Si desconfías de tus capacidades, cualquier proyecto se volverá en tu contra, porque tu propia mente sabotea los intentos de progreso. En cambio, si asumes que eres un aprendiz en un universo de infinitas posibilidades, la vida se convierte en un lienzo en blanco. Cada decisión que tomes se carga de la energía de la curiosidad y la exploración, y cada error deja de ser un fracaso para pasar a ser parte del aprendizaje. Muchas veces nos quedamos anclados en una rutina emocional, laboral o de relaciones por miedo a lo desconocido. Escudarnos en la frase «más vale malo conocido que bueno por conocer» es uno de los mayores atentados contra la propia evolución. La culpa, las justificaciones, la idea de que no es el momento adecuado o de que no estamos preparados, son muros mentales que levantamos para no enfrentar ese salto. Por otra parte, la culpabilidad nos ata a compromisos que en verdad no nos llenan, bajo la creencia errónea de que estamos siendo buenos o responsables con los demás. Sin embargo, si tu vida transcurre en un continuo sacrificio de tus sueños, lo único que lograrás es convertirte en una persona frustrada. Y esa frustración, tarde o temprano, repercute en tus relaciones y en tu salud emocional. De ahí que dar ese salto no consiste en saltar al vacío sin red. Se trata, más bien, de comprender que la red está tejida por la vida misma, por esa inteligencia universal, matriz divina, de la que hablaba Max Planck, que responde a tu estado interno. El que quiera controlar cada detalle de su vida está llamado a la desdicha. Nos recuerdan las corrientes filosóficas más antiguas, desde el taoísmo hasta el estoicismo romano. Cuando nos rendimos a la certeza de que no tenemos certezas absolutas, surge un tipo de libertad desconocida. Rendirse no es sinónimo de resignarse, sino de fluir con los acontecimientos y responder creativamente a lo que se presenta. En palabras de las filosofías orientales, es adaptarse al Tao, ese fluir constante del yin y el yang, donde el cambio es el pulso vital del universo. Esta rendición despierta una sensibilidad nueva hacia el presente, el único lugar donde se materializa la vida. Tu pasado ya no puede encadenarte, y tu futuro deja de ser un castillo idealizado. Simplemente te dedicas a crear, a amar y a aprender en el ahora. Y cuando lo haces, la vida responde con sincronías, casualidades significativas, oportunidades que no habrías imaginado desde la orilla de la seguridad. Si el vértigo te estremece, si notas palpitaciones cuando piensas en un cambio radical, felicitaciones, estás vivo. Y estar vivo es aceptar que cada día puede ser una aventura inesperada. Cuando aprendemos a interpretar el miedo como una señal de que estamos a punto de expandir nuestras fronteras, ese miedo se transforma en coraje, en motivación para dar el paso. Una vez des ese primer salto, descubrirás que tus capacidades de adaptación superan con creces tus expectativas. Esto no significa que no haya momentos duros, caídas o dolores profundos. Significa que, aún en medio del desconcierto, sabes que tienes dentro de ti la semilla de la resiliencia. ¿Cómo integrar esta sabiduría en tu día a día? Acepta la dualidad. Reconoce que habrá días soleados y días tormentosos. Ambas realidades coexisten y enriquecen tu experiencia. Observa tu diálogo interno. Cuando sientas pánico o ansiedad, respira hondo y pregúntate, ¿qué oportunidad se esconde tras este temor? Practica la atención plena. Dedica momentos al silencio y la introspección. La meditación o el mindfulness te ayudarán a reprogramar creencias limitantes. Da pequeños pasos. No necesitas saltar al abismo de golpe. Empieza con cambios graduales que te acerquen a tu anhelo. Alíate con tu miedo. Es tu mejor maestro. Si algo te causa pavor, hazlo conscientemente y descubre tu capacidad de superarlo. Rodéate de inspiración. Busca lecturas, charlas o personas que irradien valentía y positividad. El entorno influye decisivamente en tu determinación. ¿Te sientes listo para experimentar la vida como la gran aventura que es? Comparte tus reflexiones en los comentarios. La sinergia de nuestra comunidad puede ser esa chispa que encienda tu valentía. Si este mensaje ha resonado contigo y deseas profundizar en más herramientas para expandir tu zona de confort y hacer las paces con el miedo, suscríbete a este canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte el próximo contenido, donde exploraremos técnicas de reprogramación mental y ejercicios prácticos de visualización que te impulsarán a dar cada paso con más confianza. Recuerda, el mundo es dual, cambia y fluye, y tú formas parte intrínseca de esa danza. Aquello que tanto temes podría ser precisamente lo que tu corazón anhela, y la única forma de descubrirlo es aventurándote a vivir cada instante con coraje y apertura.
Si deseas continuar expandiendo tu conciencia y tu capacidad de crear la vida que mereces, quédate con nosotros y mantente alerta al próximo video. La decisión es tuya y solo tuya. Ya has recorrido las ideas centrales, la ilusión del control, la fuerza del miedo, la belleza de la dualidad, la importancia de la autoconfianza y la necesidad de rendirse a la vida sin rendirse ante ella. Ahora, te dejo con una pregunta que puede resonar en lo más profundo de tu mente. ¿Qué gran paso vas a dar hoy para honrar ese regalo que es la vida? Cada segundo cuenta, y tu próxima acción puede marcar la diferencia entre permanecer en la orilla o lanzarte a nadar en el gran río de la transformación. ¿Te quedarás en la orilla o te sumergirás en la corriente viva de la existencia? Piensa en ello, da el paso y compártelo con nosotros. El viaje apenas comienza. Nos vemos en el siguiente capítulo de tu propia historia de héroe.